Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en que ustedes están sintonizando este programa. Queremos darle una cordial bienvenida y decir que para nosotros es un privilegio de tener en Pasión nada menos que a Edward Viñamata, que va a compartir con nosotros desde Barcelona, en Cataluña, toda la parte de su experiencia como conflictólogo. Edward es conflictólogo, es un consultor internacional en conflictos armados, es profesor de conflictología en varias universidades, en varios países, y es autor de varios libros que tienen que ver con estos temas. Buenas tardes para ti, Edward, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Es cierto, dicen buenos días igual. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo están las cosas por Cataluña? Bueno, hay una crisis en España en general, una crisis política e institucional importante, en la cual ya empiezan a intervenir Naciones Unidas y la Unión y las instituciones europeas. Muy bien. El tema de Cataluña quisiéramos abordarlo en un programa especial porque pensamos que necesitamos oírte y comprender mejor qué es lo que está sucediendo y por qué se da esta problemática, este conflicto y cuáles son las diferentes alternativas y salidas que hay para ello. Pero tú eres un ser humano que se dedica a estar metido en conflictos de todo tipo y especie. ¿Qué es lo que te ha llevado a elegir esa profesión, esa misión? ¿Por qué tú has...? No lo escogí, me escogieron. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Sí. Yo nunca pensé en dedicarme a estas cosas. Simplemente estudiaba y me interesa la sociedad, el ser humano, y me vi metido en todo lo que es la resolución de conflictos sin buscarlo. ¿Y cuál es el conflicto que más te impactó? Bueno, todos los conflictos donde se viven situaciones extremas, dramáticas, estas son las que me parecen que me afectan más, porque tocan la parte emotiva, emocional. Los datos, digamos, empíricos, teóricos, formales, esos te imaginas que hay un drama detrás, pero no llegas a sentir la fuerza de las emociones, ¿no? Entonces, claro, en guerras y en el frente o muy cerca, allí sí que se ve el drama humano, el sufrimiento real, porque los datos no te llegan a llegar a hacer sentir lo que significa el sufrimiento humano, pero cuando lo tienes cerca, cuando lo conoces, cuando lo palpas, entonces evidentemente las emociones juegan un papel muy importante. Todos los casos en que he estado en que ha habido guerra, odio y violencia llegan a afectar. Tú una vez en un curso, en un diplomado de conflictos, tú compartiste el caso de los periodistas en Sudáfrica. ¿Y podrías recordarnos qué fue lo que sucedió, cómo los periodistas tuvieron que ver en este conflicto de Sudáfrica y también en Ruanda y Burundi? Nosotros acá en Ecuador tenemos en este momento... El país entero llora la muerte de 3 periodistas que estuvieron enfrentados a un conflicto en la frontera y sabemos que es una profesión que corre muchos riesgos. Por eso, si nos pudieras compartir cómo actuaron los periodistas en estos conflictos y qué tuvieron que ver para que esto se solucione. Bueno, en principio el mundo de la comunicación y de la comunicación audiovisual, la televisión, está muy próxima y refleja la realidad y el sufrimiento humano. A veces lo hacen mejor o peor. En Sudáfrica hay una parte de personas que se dedican a la conflictología que son periodistas y lo único que hacen es seguir el código deontológico de su profesión, que es decir la verdad.
y esto también es muy importante desde el punto de vista de la paz y de la conflictología. Hay una frase que dice: la verdad os hará libres, ¿no? En Sudáfrica, concretamente, una periodista de la BBC fue a hacer un programa sobre grupos armados enfrentados, lo que podríamos decir como pandillas, ¿no? Que salían por la noche a disparar todo lo que se movía y que incluso pues metían a una persona en una rueda grande, la rociaban de petróleo y la tiraban cuesta abajo, ¿no? Como un sistema para crear terror en su enemigo. Eran grupos de africanos definidos por su etnia o por alguna característica social durante el tiempo de la transición del apartheid a la democracia. Y por lo tanto había grupos que luchaban por defender sus intereses y lo hacían con las armas en la mano. Esta periodista, y yo tengo el vídeo, digamos, el making of, que en la versión de televisión española, es decir, no en inglés sino en español, se ve cómo esta periodista, además de hacer su programa de televisión para la BBC, pues contribuye a la resolución de un conflicto armado. Y hay muchas coincidencias. Hay incluso en la Universidad de Columbia hay un programa para periodistas que quieren dedicarse a la resolución de conflictos, es decir, que es importante, como todas las profesiones, ¿no? Pero los periodistas, tal vez lo más importante es decir la verdad, explicar la verdad, aunque duela, aunque no guste, aunque no se está de acuerdo. Y esto es realmente un arma muy potente, ¿no? La verdad. También se utiliza la mentira como arma para destruir al adversario o al enemigo, es muy usual, pero entonces se puede contrarrestar con, digamos, la visión de la verdad, y la verdad desde todos los puntos de vista, también el adversario, por supuesto. Entonces, este es un programa que se hizo para la BBC, que se replicó, doblado al español, y que está en documentos TV. Yo lo tengo grabado en una cinta antigua y lo pasaba en cursos, quizás lo pasé allí en Guayaquil, lo pasaba en cursos de una cierta duración, porque claro, si no deja tiempo a decir nada, ¿no? Y al contrario, los videos pues ayudan a ver las cosas que se han explicado. Pero fue la realización de un programa de televisión que se realizó, digamos, fueron los mismos jefes de estas bandas los que hacían el programa de televisión. La periodista sabía que para poder hacer un trabajo de equipo es imprescindible la solidaridad. Pero esto no se ve, pero se siente. Esto fue una de las razones para hacer un programa de televisión para la BBC con los jefes de las bandas enfrentadas. Porque para poderlo hacer tenían que reconocerse y muchos no se habían visto nunca y se reconocían en lo que les gustaba la acción, les gustaban las armas. Bueno, pues ya está bien que los enemigos empiecen a conocerse y a encontrar una necesaria solidaridad para poder sacar el programa adelante. Y entonces fue el hecho de que estos jefes estuvieran juntos en un programa de televisión que les hizo encontrar los caminos para que después se entiendan y lleguen a acuerdos. ¿Eso fue lo que pasó? Esto, bueno, y muchas cosas más, ¿no? Claro. Pero fue fundamental para encontrarse los enemigos, tener un objetivo común, como era hacer un programa de televisión y para una televisión de prestigio, como la inglesa, y trabajar juntos. Entonces llegó un momento en que ya no pensaban en sus rencillas,
sino que pensaban en su programa. La periodista simplemente coordinaba, ayudaba, pero el programa lo hacían entre enemigos. Esto es muy importante. Y en Ruanda y Burundi, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo contribuyeron los periodistas a que se encontraran algunas brechas para ir encontrando soluciones a la situación tan conflictiva? Existe una fundación que tiene su sede en Washington, D.C., en los Estados Unidos, y también en Bruselas, que se llama en inglés Search for Common Ground, a la búsqueda de un terreno común, de un ámbito común, ¿no? Para dialogar, para hacer cosas, ¿no? Y estos crearon una radio entre Ruanda y Burundi, y fue una radio porque es el sistema de comunicación más utilizado en esta parte de África. A veces no hay conexiones para la televisión, no hay prensa escrita. La radio se puede tener en un aparato pequeño y se puede escuchar en una pequeña aldea. Entonces crearon una televisión que se llama, en francés, porque es la lengua europea común, Mille Collines, 1000 colinas, porque es el paisaje de aquella parte de África, ¿no? De Tutsis y Hutus, 1000 colinas. El equipo de la radio, de la redacción de la radio, es un equipo mixto de ambos grupos, digamos. Y allí se encuentran y trabajan juntos y tienen un objetivo común. Es una radio libérrima. Pueden hacer lo que quieran, pero a excepción de una cosa, no pueden, entonces como está ligeramente en diferido, podrían cerrar la emisión, ¿no? En cuestión de segundos. No pueden criticar al enemigo, ¿no? Es decir, no pueden hablar mal del enemigo, pueden hablar de todo lo otro, ¿no? El tema de los medios de comunicación para la resolución de conflictos ya viene de más lejos. La primera ley que se estableció en Japón ocupado por los Estados Unidos fue la ley de prensa, redactada a puño y letra por el general MacArthur, para que vean la importancia de la comunicación. A través de los medios de comunicación se pueden iniciar guerras, como en Yugoslavia. Se inició gracias, entre comillas, a un programa de televisión. Pero también se pueden resolver. También en la ex Yugoslavia, donde estuve, antes, durante y después de la guerra, allí también se redactó enseguida una ley de la comunicación. Y la televisión de Cataluña regaló un equipo en pleno funcionamiento, pero ya un poco pasado de moda, para poder poner en marcha una televisión en Mostar, en la ex Yugoslavia. Podían hablar de todo, podían hacer pornografía, podían hacer todo, excepto hablar mal del enemigo. Esto estaba completamente prohibido y como que regía la ley militar, podían tener realmente problemas. Pero viene de lejos. La utilización de los medios de comunicación es comunicación y es muy importante. En fin, dicen que el mundo, el universo empezó por el verbo, ¿no? por el sonido, por la palabra. Entonces es muy importante los medios de comunicación para resolver conflictos y para levantar un país o para hundirlo, evidentemente. Juegan un papel muy importante. Muy bien, vamos a suspender un momentito nuestra conversación y retornamos después de unos anuncios. Amigos de Max TV que nos ven en el Ecuador y el mundo. Soy Carmela Zúñiga y quiero invitarlos a que sean parte importante de Ecuador de Exportación.
un espacio informativo y de entrevistas que busca resaltar la dinámica actividad del gremio exportador, importador e inversionistas, así como nuestros productos y servicios que por su gran calidad y variedad tienen gran acogida en los mercados mundiales. Te esperamos los miércoles a las 10 de la mañana, aquí por Max TV. Tener casa propia es el logro de tu vida y en el mejor lugar. Todos los ecuatorianos sí lo pueden hacer realidad. Tu Casa Pacífico, el crédito hipotecario con la tasa más baja del mercado, 4.5% para casas mayores a 27,000 hasta 70,000 dólares. Solo necesitas el 5% de entrada y te financiamos el 95% hasta 25 años plazo y hasta 6 meses de gracia. Banco del Pacífico, tu banco. Solicítalo ya. En el mundo hay muchos conflictos, temas que merecen ser abordados por personas expertas en resolverlos. Los trataremos aquí, con análisis y pasión. Soy Nelsa Curvelo, los espero aquí, muy pronto, en Max TV. En lo que has compartido antes y en los comentarios que has hecho, Edward, sobresale el hecho de que las personas y los grupos y las sociedades que se consideran enemigas tienen siempre que de alguna manera encontrar un punto de apoyo, un punto en que realmente se reconozcan que tienen intereses comunes, que hay algo que las une, que les ayuda a encontrar caminos para resolver los conflictos que tienen. La profesión que tú tienes, que me encanta porque es una opción de vida y personalmente creo que la comparto, requiere mucho pragmatismo, requiere poder tener soluciones concretas a problemas concretos. Quisiéramos empezar este bloque ahora compartiendo un video de una experiencia, de un invento muy aparentemente sencillo, pero que tiene que ver con esto, con soluciones prácticas a problemas complejos a veces. Dos jóvenes que hacen de un juguete que ellos utilizaban un detector de minas antipersonales y con ello logran que se puedan salvar muchas vidas. Si estás de acuerdo, pasamos el video y luego seguimos conversando. Muy bien. Parece una obra de arte o un juguete, pero el Minecraft es un invento de estos hermanos afganos. Impulsada por el viento, esta esfera de 70 kilos puede hacer explotar minas antipersonales ocultas en zonas de guerra. Hecho con 170 varas de bambú y material biodegradable, el Minecraft es 100% ecológico, pero sobre todo es económico. Cada esfera cuesta solo $50. Estos discos están hechos para atrapar el viento desde el interior y también desde el exterior. Además está hecho con varas de bambú. Utilizo este material porque es barato y natural, por eso es biodegradable, explica el inventor. Los hermanos Hassani probaron su invento en varias oportunidades y aseguran que soporta 4 explosiones diferentes. A través de un GPS se registra el recorrido de la esfera en un sitio de internet que permite cartografiar la superficie desminada. Ese detector de minas salva muchas vidas. Y tú eres testigo de muchas, inventos, de instrumentos o de comportamientos que salvan también vidas. En la guerra Serbia-Bosnia, una experiencia que recuerdo compartiste en un curso y que sería interesante oír
¿cómo hicieron para que bajaran las tensiones entre los guardias que salían por la noche a vigilar una zona en que todos se mataban, por ejemplo? Bueno, yo recuerdo que entré en la ciudad de Mostar durante la guerra. La ciudad estaba destruida en buena parte. Pensad que se utilizaron armas ligeras de guerra, pero que solo quedaban las fachadas de las casas. Todo lo otro era un montón de ruina. Y entonces el primer alcalde accidental puesto por la Unión Europea, por los aliados que participaban en este programa, pues pidieron a una serie de personas de diversos países ideas para poder reiniciar una vida normal. Y entonces recuerdo que una de las cosas que hay que asegurar es la seguridad. Sin seguridad no hay mercado, sin seguridad es muy difícil vivir, la gente huye. Entonces quien asegura la seguridad es la policía. Pero claro, poner un policía, por ejemplo, serbio o bosnio o de cualquier otra comunidad, cuando entraba en un territorio de la otra comunidad lo mataban. Entonces nosotros nos reuníamos con los mandos policiales al final de la jornada para darles ideas. Y una idea fue, bueno, pongamos dos, un bosnio y un croata. Iban con uniforme diferente, iban armados con arma ligera, porque las ordenanzas o lo que sea, las costumbres lo piden. Pero entonces, claro, había un problema, se mataban entre ellos, porque al ser una ciudad pequeña, todo el mundo sabía quién había asesinado a su familia o a sus amigos, entonces se mataban entre ellos. Entonces se solicitó a las policías europeas un cuerpo especial que fuese a hacer el trabajo que podían hacer un solo policía, tres. Un bosnio, un croata y después un gendarme francés, un carabiniere italiano, un guardia civil español. No, los tres juntos no, o sea, uno u otro. Y estos eran los que se interponían entre las policías bosnia y croata, ¿no? Servían de policías de los policías. Pero claro, esto no se puede mantener mucho tiempo. Entonces tenían indicaciones que en una legislación militar propia de un estado de guerra no eran consejos, sino que eran órdenes. Había que hacer algo para que las policías de las dos comunidades diferentes no se matasen entre ellos y aprendiesen a hacer su oficio al margen de su ideología. Entonces, por ejemplo, tenían órdenes que estaba prohibido hablar de fútbol, porque con facilidad pueden llegar a discutirse y a enojarse. Bueno, eso estaba prohibido. En cambio, estaban obligados a hablar de mujeres. Claro, los policías en aquella época, en aquel lugar, todos eran hombres. Nosotros no entrábamos en detalles, pero lo hacíamos para que se acostumbrasen a hablar sobre temas agradables. Podía ser la madre, la hermana, la novia, la mujer, la hija, pero normalmente para los hombres una mujer es un tema agradable y atractivo, ¿no? Esto es una de las medidas. Otra medida que se llevó a cabo es que estaban obligados a hablar de temas sindicales. Y era muy fácil, porque los policías europeos solo tenían que explicar sus condiciones de trabajo, su salario y todo esto para suscitar que los policías croatas o bosnios se enfadaran, se enojaran un poco con los policías europeos porque cobraban mucho más y las condiciones de trabajo eran mucho mejores. Con esto, ¿qué se provocaba? Pues se intentaba la solidaridad entre enemigos. Es decir, entre los policías bosnios y los croatas empezaba a haber una solidaridad mutua frente al policía
español o francés o italiano por sus condiciones de trabajo, sindicales, laborales. Por lo tanto, todo tiene un truco. Las cosas no las hacíamos porque sí, sino porque sabíamos qué representaría esto, cuáles serían las consecuencias positivas de esto, ¿no? Había que ir educando, sin que se pareciera a un programa educativo, a hacer las cosas de otra manera. Es decir, la vida es dura, hay que luchar, cada uno tiene sus intereses, por lo tanto esto es inevitable, pero cuando menos que se haga sin violencia. Este es el objetivo principal, que se haga sin violencia. No podemos cambiar, digamos, mucho más en un plazo de tiempo corto las condiciones de vida, pero cuando menos que no lo hagan con violencia. En una primera parte, entonces, de esta gestión, de este manejar conflictos, lo que hay que tratar de hacer es parar la violencia y que se reconozcan un poco como iguales. En el caso que tú citas de serbias y bosnios, los dos policías se encontraban que tenían las mismas condiciones de, por último, mal pagados en relación a los policías del resto de Europa, y ahí se mostraron solidarios y formaron un frente común contra el europeo. Ustedes pudieron manejar eso de manera que descubrieran que tenían mucho en común y no solo eran enemigos, y eso me parece que es una creatividad muy grande, porque la gestión de los conflictos, el manejar conflictos, no siempre lo tienes en los libros. Hay que saber adaptarse a la realidad y encontrar qué es lo que realmente interesa a cada uno, ¿no es cierto? Y mi oficio es al revés. Sí. No hay que vivir y tratar de solucionar los problemas que se presentan y luego escribir libros. Seguro. No. Primero se vive y después se comparte, y no al revés, porque no son recetas. Lo que sí tenemos que tener claro, digamos, en esta intención, es que el método que se emplea está en el fin, que el fin no justifica los medios, y que si tú quieres y nosotros queremos un mundo mejor, no podemos ir por el mundo matando gente para hacer una sociedad mejor. Desde el comienzo tiene que utilizarse una manera y una metodología que respete la vida, que respete la gente, que respete la naturaleza. Eso es parte de... Hay otra actividad que nos dedicamos a hacer, que no nos la inventamos, nosotros copiamos mucho, fue organizar fiestas. Tratábamos con cantantes, músicos así famosos, bueno, nosotros no, nosotros decíamos igual, con el dinero de la Unión Europea, y entonces en un puente que fue destruido para separar a los yugoslavos, pues reconstruido, allí se montó una carpa y se hacía música, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente, las personas que acudían eran jóvenes y por lo tanto no habían participado en actos de sangre, en actos de violencia, en actos de guerra. Y después porque sabíamos, todo el mundo lo sabe, pero bueno, es importante resaltarlo, que los jóvenes tienen una tendencia innata a socializar, chicos con chicas, muchachos con muchachas, que esto es la reconstrucción del tejido social básico, la alianza que se establece entre hombres y mujeres, bien sea temporal, bien sea matrimonial o de cualquier otra cosa. De hecho, los programas europeos, por ejemplo, de intercambios, uno de ellos muy conocido, que se llama Erasmus, no pretende que la gente vaya a estudiar a otro país o que aprenda idiomas. Lo que pretende es que socialicen personas de diversos países europeos. Porque si se son amigos o se realiza algún matrimonio, esta es la base de la sociedad europea y es importante. Entonces, uno no puedes ir a matar a un francés o un alemán porque tienes amigos, no puedes, y ellos tampoco. Este es el objetivo que se pretende implícito de los programas europeos, y fue lo que nosotros hicimos
en la ex Yugoslavia para suscitar que muchachos y muchachas se conocieran y se hicieran amigos. Hay muchos ejemplos de cómo abordar los conflictos para lograr que nos pongamos un poco de acuerdo y encontremos soluciones. Y de nuevo a mí me parece fascinante que para un conflicto que costó tantas miles de vidas humanas se hayan apoyado en los jóvenes en su gusto por el baile y sus ganas de enamorarse y de vacilar unos con otros para bajar tensiones. Eso me parece que de nuevo tenemos ahí una capacidad de abordar la realidad y de encontrar en la misma realidad las respuestas, que de verdad me parece que es interesante para todo tipo de conflictos. Nos queda pendiente para poder, me gustaría después poder ver contigo en otra posibilidad. Uno, lo que te decía, el conflicto de Cataluña, que es algo que me parece merece que lo entendamos mejor. Y también si hay posibilidad de gestionar conflictos en temas tan complejos como lo que, por ejemplo, está abordando nuestro país ahora, en la frontera, que tiene que ver con el narcotráfico, con mafias de droga, y que introducen una cantidad de inseguridad, de muertes, de secuestros, de angustia en la población. ¿Cómo hacer con ese tipo de conflictos en los que no estamos preparados, que no tenemos mucha noción de cómo abordarlos? Y si esto también, dada la experiencia enorme que tú tienes en conflictos, has estado en Cuba, en Sudáfrica, en muchos problemas, ¿qué sería lo que sería bueno? ¿Por dónde quizás habría que ir tomando ideas y comenzando? Pero creo que ya estamos un poco sobre el fin del programa. Solamente quisiera saber si crees que este conflicto que nosotros tenemos en la frontera, que tiene Colombia y que tenemos nosotros, es posible abordarlo y encontrar soluciones a él. Que no sea una solución solo armada. No, yo soluciones armadas ninguna. Todos los conflictos de entrada son imposibles de solucionar, pero no tenemos más remedio que encontrar la solución. La gente, sobre todo en el edificio, que trabajan en conflictos intratables, es decir, los que parecen imposibles de solucionar, hay que encontrar la solución. Es como si un médico le dijese: mire, yo soy médico, usted está enfermo, pero no sé qué tiene. Pues estudie un poco más, practique un poco más. No tenemos más remedio que encontrar la solución a todos los conflictos, a cualquier tipo de conflicto. Justamente entre Ecuador y Perú, creo que también había un conflicto de frontera y se solucionó, que se originó durante tiempo. Los documentos eran secretos, pero luego se supieron. Estalló celos, era entre un soldado peruano, creo, que se enamoró de una indígena de la parte ecuatoriana, pero jugaban a fútbol, peruanos y ecuatorianos, y en un partido que los peruanos perdían y no sé qué, y se dio la muchacha esta, etcétera, pues uno de los soldados tomó el arma y empezó a disparar a los otros, ¿no? A los que consideraba enemigos, que en definitiva eran adversarios en el partido de fútbol. Pero se llegó a solucionar, y yo no intervine en absoluto, de una manera muy linda, muy bella. El territorio en disputa es hoy en día un parque nacional. Un parque nacional con dos propietarios, Perú y Ecuador, que obtienen los beneficios, digamos, de las visitas y todo esto al parque nacional. Entonces es un terreno común y además lindo, bello. Esta fue una manera que se solucionó aquel conflicto, que también duró años, pero que los gobiernos de ambos países lo ocultaban más o menos, al menos no lo hacían una divulgación, para que no crease más alarma social o más odio entre un país y otro. Al final se resolvió de esta manera, pero durante muchos años nadie sabía
cómo podía resolverse. Creo que fue un conflictólogo de un país escandinavo el que dio la idea. Siempre es encontrar el terreno común entre enemigos reales, no ficticios ni de literatura. Es lo que decías antes, hay que ser pragmático, hay que ser realista y hay que tener una idea muy clara, que la violencia no resuelve los conflictos, sino que los provoca y los complica mucho más. En momentos en que en el mundo hay tantos conflictos, ¿no es cierto? No sé si es que hay más o los conocemos más. Quizás siempre ha habido muchos, pero ahora estamos tan comunicados y casi al momento, porque las cosas suceden que en realidad a veces estamos agobiados por toda esta avalancha de noticias, de cosas que no funcionan. Como que la profesión de conflictólogo es una profesión que tiene, yo iba a decir, mucho futuro, en el sentido de que mientras más personas quieran abordar, quieran aportar, quieran arrimar el hombro para encontrar soluciones a todo tipo de conflictos personales, grupales, de equipo, de trabajo, entre países, entre continentes, como que sí, todavía hay posibilidades de ir aportando para que, a ver si como humanidad aprendemos a salir adelante y no complicar cada vez más esta vida nuestra en este planeta. No tenemos más remedio. Sí, así es. Bueno, Edward, te agradecemos un mundo, nos veremos seguramente en otra oportunidad y muchas gracias por compartir todo este espacio con Más TV, que llega al mundo porque es online y todos la pueden ver. Muchas gracias por tu participación, por tus conocimientos y por tu disponibilidad para comunicarte con todos nosotros. Que tengas un muy buen día. Y gracias a ti y a Max TV. Muchas gracias.